Se entiende por comunicación al proceso por el cual se transfiere información desde un punto llamado fuente a otro punto llamado destino. Para ser transmitido un mensaje, se requiere de un sistema de comunicación que permita que la información sea transferida desde un punto llamado fuente hasta otro punto de destino, mediante un cable, como en el caso de un teléfono, o por ondas de radio, como en el caso de una conexión inalámbrica. Dependiendo del tipo de información que se desea transmitir, ya sea analógico o digital, los sistemas de comunicación se pueden dividir en sistemas de comunicación analógicas y sistemas de comunicación digitales. Antes de ser transmitidos los datos, ellos deben ser convertidos a través de un transductor en una señal eléctrica compatible con el medio. Por ejemplo, el micrófono convierte las señales de voz, las ondas sonoras o ondas de presión, en una tensión analógica de frecuencia y amplitud variables. La cámara de video convierte las variaciones de luz a lo largo de una línea de barredura de imágenes en señales analógicas. El teclado de un computador convierte los comandos empleados en cada letra en datos binarios. Independientemente de estos datos o información original sea analógica o digital, todas ellas son denominadas como señales en banda base. ¿A qué se refiere con canal analógico y canal digital? El canal analógico es la interfaz entre la antena transmisora y receptora. La información es transportada en una forma de onda, adecuándose al canal analógico que se propaga a través de una de las bandas del espectro radioeléctrico. La señal de información en frecuencias bajas no podría ser transmitida sin la ayuda de una portadora que representa ser una señal analógica de altas frecuencias con amplitud, fase y frecuencia constante. Una vez la señal de información sea modulada por la portadora, la señal deja de estar en banda base para pasar a radiofrecuencia, RF. Y en la parte de recepción contamos con el demodulador que convierte la señal de RF en banda base. Es importante aclarar que toda comunicación inalámbrica tiene que realizarse a través de una forma de onda. No se puede enviar por el espectro radioeléctrico, por así decirlo, ceros y unos. Por otro lado, en el canal digital, tenemos la fuente digital que genera bits ceros y unos, conocida como señal banda base, la cual puede ser transportada de esa misma forma, o sea, sin utilizar una señal portadora. El canal digital podría ser cualquier medio guiado, entre los más utilizados podría ser el par trenzado, cable coaxial o fibra óptica. Este último que representa ser el medio de transporte masivo por excelencia, ya que presenta una baja tasa de error y mucho mayor ancho de banda. Como habíamos definido en un inicio, el micrófono que actúa como un transductor convierte la señal de voz, las ondas de presión, en una onda de tensión analógica, de frecuencia y amplitud variables. Esta señal analógica es continua tanto en el eje de las abscisas, que es representado por el tiempo, como en el eje de las ordenadas, que representa el voltaje, correspondiente a la amplitud de la señal. Para después la señal analógica ser modulada por una portadora, también analógica de mayor frecuencia. Esta portadora tiene la característica de tener su amplitud, fase y frecuencia constante. Posteriormente se transmite la señal modulada utilizando un amplificador, que se encuentra en la parte del TX, y una antena que trabaja como un transductor, que convierte las señales de tensión en señales electromagnéticas. Esta misma señal es propagada en la troposfera. En la recepción, la señal es capturada por la antena receptora, pasa por el LNA, que tiene la función de amplificar y eliminar parte de las componentes ruidosas. Esta se encuentra en la unidad de RX. En la demodulación se multiplica la señal recibida por la señal portadora. De esta manera se obtiene la señal en banda base. En este caso, el enunciado para este sistema de comunicación sería sistemas de transmisión analógico de señales analógicas sobre un canal analógico. Ahora, si deseamos construir un sistema de transmisión digital bajo las mismas especificaciones de señal analógica y canal analógico, entonces esta señal analógica tendría que pasar por un conversor analógico digital y
en la etapa de recepción, específicamente después de la etapa de demodulación, esta señal digital recuperada pasa por un conversor digital analógico. De esta forma, la señal analógica es obtenida. Finalmente pasa por un transductor que convertirá estas ondas de tensión en ondas sonoras. Se puede tener otro tipo de configuración en la que la señal de inicio sea digital. En este caso, el sistema de bloques se reduce de la siguiente forma, donde se tendría un generador de señal digital, en este caso podría ser un computador, y esta señal digital es modulada por la portadora analógica, de amplitud, frecuencia y fase constante. Y en la etapa de recepción la señal digital se la obtendría después de demodular la señal. Para la transmisión digital de una señal analógica, como lo plantea el enunciado, en este caso no es mencionado el canal analógico. Se supone que la transmisión es realizada por un medio guiado. En este caso la transmisión será en banda base, sin necesidad de multiplicarlo por una señal portadora. Entonces la señal analógica es generada, pasa por un filtro pasabajo, porque corresponde ser una señal en banda base. En los otros casos también se podría haber incorporado este filtro pasabajo. La señal entonces es discretizada tanto en tiempo como en amplitud, en la parte de PCM a través del muestreo y la cuantificación. En PCM también se realiza la etapa de codificación, la cual corresponde a sustituir los niveles de cuantización por los grupos binarios. El tercer bloque es el codificador de línea, que es el formato como se presentan los datos para su transmisión. Casi siempre se representa por una señal eléctrica u óptica. Una vez la señal haya sido enviada, existe la etapa de regeneración. Su contribución está en la limpieza del ruido de la señal binaria. Estos regeneradores tienen que colocarse a cada cierta distancia hasta llegar al receptor. Es importante mencionar que en todo el trayecto se toma en consideración señales digitales. Una vez la señal llegue al receptor, se encontrará con el decodificador de línea. Pasará por el conversor digital analógico y por el filtro pasabajo. Y finalmente la señal analógica será recibida. Ahora, si es que quisiéramos representar un sistema de transmisión digital de señales digitales sobre un canal digital, entonces podríamos tomar el anterior caso de incorporar una PC que genere esta información digital y obviamente el bloque de codificador de línea y los N regeneradores necesarios se mantendrían en esta configuración, pero la etapa de conversor analógico a digital ya no sería necesario. Entonces, como resumen, para la elaboración de un sistema de comunicación son importantes tres datos: el tipo de señal a ser enviada, el tipo de comunicación o transmisión a ser utilizada y el tipo de canal a ser empleado.